Buenos días, estudiantes de tercero de la CDB. Hoy tenemos una nueva clase de Artes, Informática y Tecnología correspondiente a la semana 26. Entonces, para nuestra clase de Artes vamos a iniciar hoy un nuevo tema que se llama los meandros. ¿Qué es un meandro? Normalmente cuando nosotros buscamos meandro nos aparece que son las curvas que da el cauce por donde sigue un río, ¿cierto? Pero en arte son líneas decorativas que tienen muchas curvas y se doblan hacia diferentes direcciones para crear patrones que son muy llamativos. Esos patrones se vuelven a repetir para formar filas o hileras del mismo patrón, ¿cierto? Y esto se utiliza para decorar. En la época antigua, por ejemplo, los griegos decoraban sus jarrones y sus figuras con estos meandros. ¿Sí? Para nosotros realizarlos podemos utilizar hojas cuadriculadas, pues para que nos sea mucho más fácil realizar las figuras, y podemos realizarlo con lápiz o a color. Entonces ahí en la guía les dejo unos ejemplos de meandros. Van a ver ustedes que son unas figuras muy bonitas que nosotros incluso podríamos utilizar para hacer márgenes en nuestros cuadernos y decorar, para hacer un marco para una carta. Y se ven muy llamativas y pues se ve que tiene mucho trabajo, mucho empeño, ¿cierto? Entonces, como actividad para su clase de artes, van a realizar en hojas cuadriculadas unos meandros que yo les dejo ahí al final de la guía. Eh, Aparecen 14 filas de meandros. ¿Sí? Entonces ustedes van a copiarlos, cómo están ubicadas las líneas. Para eso lo hacen en una hoja cuadriculada y los copian todos en una hoja cuadriculada si les cabe, o si no en dos hojitas, y esas hojas las van a pegar en su cuaderno de artes. ¿Listo? Para nuestra clase de informática y tecnología vamos a hablar sobre los dispositivos de almacenamiento. ¿Qué son los dispositivos de almacenamiento? Son elementos que nos permiten almacenar o guardar toda la información que tenemos en el computador. Entonces, son muy importantes porque, por ejemplo, los computadores tienen un dispositivo de almacenamiento que se llama disco duro, y ahí es donde están guardados los programas del computador. Entonces, si no tuviera ese disco duro, pues el computador no podría arrancar ni ejecutar ningún programa, ¿cierto? Por ejemplo, Windows se encuentra guardado en el disco duro del computador. Si nosotros borramos todo lo que hay en el disco duro, pues no vamos a poder iniciar el computador. Entonces, estas tecnologías de almacenamiento, estos dispositivos de almacenamiento han ido evolucionando constantemente. Por ejemplo, cuando yo era pequeña, nosotros debíamos de comprar unos elementos que se llamaban disquetes. Primero había unos que eran grandes, eran como decir, digamos, media hoja del cuaderno, ¿sí? Eran los disquetes. Y después se conseguían unos mucho más pequeños. En esos disquetes nosotros guardamos la información, pero eh, esos disquetes no tenían tanta capacidad de guardar información. Por ejemplo, uno guardaba, no sé, unos 10 trabajos y ya el disquete estaba lleno y pues tenías que conseguir otro disquete. Ni soñar con guardar, digamos, una película o un video en un disquete, pues no se podría porque no tiene la capacidad necesaria para hacerlo. Entonces estos dispositivos han ido evolucionando constantemente, ¿cierto? Hoy en día uno de los que nosotros preferimos para guardar nuestra información es la memoria USB, que es un dispositivo que nosotros conectamos al computador en un puerto USB y podemos guardar información, ¿sí? Pero estas memorias pues también tienen una memoria pequeña en comparación con el disco duro del computador. Nosotros podemos conseguir memorias USB de 2 gigas, 4 gigas, 8 gigas, 32 gigas, que ya son un poco más costosas, ¿sí? Pero pues normalmente un disco duro de un computador tiene hasta 500 gigas, puede tener, o inclusive hay unos que tienen una tera, ¿cierto? De memoria.
Entonces, existen otros dispositivos que son las memorias flash, que son unas pequeñas memorias de forma rectangular, que son las que nosotros utilizamos para guardar, digamos, las fotos en las cámaras digitales, las fotos o los videos que tomamos con las cámaras digitales. También van en cantidades así como la memoria USB de 8 GB, de 32, de 64 GB. Bueno, existen otros dispositivos que son el CD, el DVD y el Blu-ray. ¿Qué pasa con estos? Estos dispositivos son de almacenamiento pues externo, ¿no? No es como el disco duro que está dentro del computador, sino que estos discos nosotros los introducimos al computador a través de la bandeja de reproducción de estos dispositivos y nosotros podemos guardar allí información o leer información que está allí guardada. Entonces, todos tienen la misma apariencia, la misma forma, la forma de un CD como el que ustedes conocen, el de una película. Pero ¿qué pasa? El CD es el que tiene menos capacidad. Luego viene el DVD con un poco más de capacidad. Y por último está el Blu-ray que ya tiene una gran capacidad. Actualmente el Blu-ray es el que se utiliza para grabar películas en formatos de alta definición, ¿sí? Y con un sonido excelente. Entonces, pues ya es mucho mejor que el DVD porque tiene más capacidad y puede guardar archivos mucho más pesados. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes de actividad para su clase de informática y tecnología? Yo les voy a dejar ahí al final de la guía un crucigrama que tiene que ver con estos términos que acabamos de ver de dispositivos de almacenamiento. Entonces, si ustedes tienen la posibilidad, pueden imprimir ese crucigrama, lo desarrollan y lo pegan en su cuaderno de informática. Si no tienen posibilidad de imprimir, pues lo copian en su cuaderno de informática. ¿Sí? Hacen las casillitas y copian las pistas y lo solucionan en el cuaderno, no hay ningún problema. ¿Listo? Entonces, espero que esta actividad sea agradable de desarrollar por ustedes y les recuerdo que ya estamos en la recta final de este periodo, ya muy pronto se va a acabar el tercer periodo, entonces hay que ponerse las pilas para entregar todos los trabajos pendientes, ¿cierto? Para no quedarse atrasado y en la próxima clase les voy a comentar cuál es el proyecto de síntesis de este periodo, pues para que tengan tiempo de irlo realizando. Entonces, espero que si tienen alguna duda me la comenten a través de WhatsApp y damos por finalizada la clase de hoy. Entonces, nos vemos en la siguiente clase.